¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el verdadero secreto detrás de la legendaria sabiduría y riqueza del rey Salomón? Imagina por un momento que pudieras descifrar el código que convirtió a un joven príncipe en el hombre más rico y sabio de su época. Y si te dijera que ese mismo código fue redescubierto miles de años después por Napoleón Hill, el maestro de la prosperidad moderna, hoy vamos a revelar una conexión milenaria que puede revolucionar completamente tu forma de pensar sobre el éxito, la riqueza y el propósito de vida. Los principios que catapultaron a Salomón hacia la grandeza son exactamente los mismos que Hill codificó en su obra maestra Piense y hágase rico. No, es coincidencia, es sabiduría universal. Durante los próximos minutos, vas a descubrir secretos que han permanecido ocultos durante siglos, enterrados entre las páginas de textos antiguos y las líneas de filosofías modernas. Te voy a mostrar cómo un rey del pasado y un pensador del siglo XX llegaron a las mismas conclusiones sobre la naturaleza de la abundancia y la prosperidad. Prepárate para un viaje extraordinario que transformará tu perspectiva sobre el dinero, el poder y la sabiduría, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es un tesoro que trasciende el tiempo y puede ser la llave maestra hacia tu propia jornada de prosperidad ilimitada. Quédate hasta el final, porque la revelación más poderosa está esperándote en los últimos minutos de este video. La historia comienza con una decisión que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Cuando Dios apareció ante el joven Salomón en sueños y le ofreció cualquier cosa que deseara, el nuevo rey no pidió oro, poder militar o una vida larga. En su lugar, hizo una petición que dejó al mismo Creador impresionado: dame sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo. Esta elección revela el primer principio fundamental de la prosperidad auténtica. Salomón comprendió intuitivamente algo que Napoleón Hill enseñaría milenios después: la mente es el activo más valioso que posees. Hill escribió: el conocimiento especializado y la inteligencia aplicada son más valiosos que todo el oro del mundo. ¿Pero qué sucedió después del pedido de Salomón? Dios no solo le concedió una sabiduría sin precedentes, sino que también le otorgó riquezas y honor más allá de lo imaginable. ¿Por qué? Porque Salomón había demostrado que entendía la jerarquía correcta de los valores. La sabiduría primero, todo lo demás como consecuencia natural. Esta es la primera lección revolucionaria: cuando priorizas el desarrollo de tu mente, cuando inviertes en conocimiento especializado antes que en ganancias inmediatas, el universo mismo conspira para multiplicar tu abundancia. Hill lo llamó el principio de la inteligencia infinita, esa fuerza que recompensa a quienes buscan primero la sabiduría. Hoy, en nuestra era digital, este principio es más relevante que nunca. Los millonarios modernos no son necesariamente los que heredaron fortunas, sino aquellos que desarrollaron habilidades únicas, conocimiento especializado y la sabiduría para aplicarlo estratégicamente. Salomón nos enseña que la verdadera riqueza comienza en la mente, y Napoleón Hill nos mostró cómo aplicar este principio en el mundo moderno. Salomón sabía algo que los emprendedores modernos tardan años en aprender: ningún gran logro se construye en soledad. El rey más sabio de la historia se rodeó estratégicamente de consejeros expertos. Formó alianzas poderosas con otros reinos y creó lo que Napoleón Hill llamaría siglos después la mente maestra. Cuando Salomón decidió construir el templo, no intentó hacerlo solo. Buscó a Hiram, rey de Tiro, famoso por su expertise en construcción y materiales de lujo. Contrató a los mejores artesanos de diferentes naciones, combinando conocimientos y habilidades únicas. Cada persona aportaba algo que él no poseía, creando una sinergia extraordinaria. Hill describió este principio como la coordinación de conocimiento y esfuerzo, en espíritu de armonía, entre dos o más personas, para el logro de un propósito definido. Pero había algo más profundo en la estrategia de Salomón. Él no solo reunía expertos, sino que los inspiraba con una visión que trascendía los intereses individuales. El templo no era solo una construcción, era un símbolo de unidad, prosperidad y propósito divino. Esta visión compartida multiplicó exponencialmente el poder de cada individuo involucrado. Hill observó el mismo fenómeno en los grandes magnates de su época: Carnegie, Ford, Rockefeller, todos maestros en el arte de unir mentes hacia un objetivo común. La lección aquí es revolucionaria.
Tu éxito está directamente proporcional a la calidad de las mentes que logres atraer y coordinar hacia tu visión. Salomón no temía rodearse de personas más expertas que él en áreas específicas. Por el contrario, los buscaba activamente. Entendía que la verdadera sabiduría incluye reconocer lo que no sabes y encontrar a quienes sí lo saben. En el mundo actual, esto significa construir redes de mentores, socios estratégicos y colaboradores que complementen tus fortalezas y compensen tus debilidades. La mente maestra de Salomón nos enseña que la grandeza es siempre un esfuerzo colectivo, orquestado por una visión singular. La construcción del Templo de Salomón fue más que un proyecto arquitectónico, fue una manifestación física de principios espirituales profundos que Napoleon Hill redescubriría y llamaría la ley de atracción y fe aplicada. Pero la historia de Salomón nos revela secretos que van mucho más allá de lo que conocemos sobre estas leyes. Antes de que se colocara la primera piedra, Salomón ya podía ver el templo terminado en su mente. No, era solo una esperanza o un sueño vago, era una certeza absoluta grabada en su conciencia. Esta capacidad de visualización detallada y fe inquebrantable atrajo recursos que parecían imposibles: oro de Ofir, cedros del Líbano, artesanos de tierras lejanas y riquezas que fluían desde todos los rincones del mundo conocido. Hill escribió: la fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Pero la fe de Salomón tenía una dimensión adicional. Estaba conectada con un propósito que trascendía lo personal. No construía para glorificarse a sí mismo, sino para crear algo que honrara lo sagrado y sirviera a las generaciones futuras. Esta alineación entre deseo personal y propósito universal es lo que Hill llamó armonía con la inteligencia infinita. Cuando tus objetivos están en sincronía con principios superiores, las fuerzas del universo literalmente conspiran para ayudarte. Los recursos aparecen, las personas correctas llegan en el momento exacto, y las oportunidades se multiplican de manera aparentemente milagrosa. La lección práctica es poderosa. Tu fe debe ser específica, detallada y estar respaldada por acción consistente. Salomón no solo creía que construiría el templo, planificó cada detalle, organizó los recursos necesarios y trabajó incansablemente hacia su visión. La fe sin acción es mera fantasía. La fe con acción estratégica es la fuerza más poderosa del universo. Detrás de la gloria y la sabiduría legendaria de Salomón existía una realidad que pocos conocen. Enfrentó obstáculos monumentales y presiones que habrían quebrado a hombres menores. Gobernar el reino más próspero de su época no era tarea sencilla. Rebeliones internas, amenazas externas, crisis económicas y la complejidad de manejar proyectos faraónicos como el templo. Napoleon Hill dedicó todo un capítulo a la persistencia, considerándola la base de toda realización valiosa. Pero la persistencia de Salomón tenía características únicas que podemos aprender y aplicar. No era obstinación ciega, sino persistencia inteligente, la capacidad de mantener el objetivo mientras se adaptan las estrategias. Cuando los recursos escasearon durante la construcción del templo, Salomón no abandonó el proyecto. En su lugar, innovó sistemas de intercambio comercial con otros reinos. Cuando surgieron conflictos internos, no utilizó solo la fuerza, empleó la diplomacia y la sabiduría para encontrar soluciones que beneficiaran a todas las partes involucradas. Hill observó que la mayoría de las personas están dispuestas a renunciar a sus objetivos ante la primera señal de oposición o desánimo. Salomón nos demuestra que la grandeza requiere la capacidad de ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y refinamiento. Cada desafío que enfrentó lo obligó a desarrollar nuevas capacidades de liderazgo y estrategia. La persistencia inteligente también implica saber cuándo cambiar de táctica sin cambiar de objetivo. Salomón modificó métodos, ajustó timelines y reconfiguró recursos, pero nunca perdió de vista su visión central. Esta flexibilidad estratégica combinada con determinación inquebrantable es lo que diferencia a los verdaderos líderes de los meros soñadores. La lección es clara: el camino hacia la prosperidad auténtica está pavimentado con desafíos que nos forjan y nos preparan para manejar la abundancia que eventualmente llegará. Existe un principio que Salomón dominó a la perfección y que Napoleon Hill redescubrió en su investigación sobre los hombres más ricos de América: la ley universal de siembra y cosecha. Pero la aplicación que Salomón hizo de este principio revela secretos profundos sobre la naturaleza de la
Abundancia genuina. Salomón no acumulaba riqueza para guardarla en tesoros ocultos. Su generosidad era legendaria, pero estratégica y transformadora. Invertía masivamente en infraestructura que beneficiaba a todo su pueblo. Caminos, acueductos, sistemas de defensa, centros de conocimiento. Cada inversión generaba returns, multiplicados tanto en prosperidad económica como en lealtad y estabilidad social. La reina de Saba viajó miles de kilómetros, atraída por los reportes de su sabiduría y prosperidad. Cuando llegó, Salomón la recibió con una generosidad que la dejó sin aliento. ¿Cuál fue el resultado? Ella regresó a su reino como embajadora de Salomón, estableciendo rutas comerciales que trajeron riquezas, incalculables por décadas. Hill documentó este mismo principio en magnates como Andrew Carnegie, quien donó bibliotecas por todo el país. Pero Carnegie aprendió de Hill lo que Salomón ya sabía intuitivamente: la generosidad estratégica crea ciclos virtuosos de abundancia. No se trata solo de dar, sino de dar de manera que genere valor multiplicado para todos los involucrados. Salomón entendía que la riqueza es como el agua, debe fluir para mantenerse fresca y abundante. Cuando se estanca, se corrompe. Sus inversiones en educación, arte, tecnología y bienestar social crearon un ecosistema de prosperidad que se autoalimentaba y crecía exponencialmente. La sabiduría práctica es revolucionaria. Ve tu riqueza no como algo que posees, sino como algo que canalizas. Cuando te conviertes en un conductor eficiente de abundancia hacia otros, automáticamente te conviertes en un imán para recibir más. Esta es la diferencia entre ser rico y ser próspero. La riqueza se mide en lo que tienes, la prosperidad en lo que fluye a través de ti. Salomón poseía un don que trasciende el tiempo y que Napoleón Hill reconoció como uno de los principios más poderosos del éxito: el dominio absoluto de la palabra como herramienta de creación de realidad. Sus proverbios no eran simples dichos populares, eran fórmulas precisas de sabiduría que han guiado a la humanidad durante milenios. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Estas palabras de Salomón anticiparon por siglos lo que Hill llamaría autosugestión. Pero Salomón fue más allá. Sus declaraciones tenían el poder de materializarse en el mundo físico. Cuando declaró que construiría una casa para el nombre de Jehová, no estaba expresando un deseo, estaba estableciendo un decreto que activaría todas las fuerzas necesarias para su cumplimiento. Hill observó que los hombres más exitosos de su época tenían una característica común: hablaban de sus objetivos con una certeza absoluta, como si ya fueran realidades consumadas. Esta no era arrogancia, era la aplicación práctica de un principio que Salomón dominó completamente. Nuestras palabras, cuando están respaldadas por fe genuina y acción consistente, literalmente moldean nuestra realidad. Los proverbios de Salomón revelan secretos profundos sobre el poder de la declaración consciente. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta no es poesía, es ciencia espiritual aplicada. Cada palabra que pronuncias está creando tu futuro, atrayendo o repeliendo las circunstancias que experimentarás. Hill enseñó la importancia de las afirmaciones escritas y la repetición constante de objetivos claramente definidos. Salomón nos muestra el nivel maestro de esta práctica. Sus palabras no solo afirmaban realidades deseadas, sino que las invocaban con tal precisión y poder que el universo mismo se reorganizaba para cumplirlas. La aplicación práctica es transformadora. Observa cómo habla sobre tu situación financiera, tus relaciones, tu salud, tu futuro. ¿Estás declarando lo que quieres crear o estás confirmando lo que quieres cambiar? Salomón nos enseña que somos co-creadores de nuestra realidad y nuestras palabras son las herramientas más poderosas de este proceso creativo. En la cúspide de su poder y riqueza, Salomón escribió una de las reflexiones más profundas sobre la naturaleza de la prosperidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta declaración, lejos de ser pesimista, revela una sabiduría que Napoleón Hill reconoció en los magnates más iluminados de su época. La riqueza sin propósito es vacía y ultimately destructiva. Salomón había experimentado todos los placeres que el dinero puede comprar: palacios lujosos, jardines exóticos, una flota de barcos, esposas y concubinas de todas las naciones, banquetes que duraban días. Sin embargo, descubrió que la satisfacción verdadera no residía en la acumulación,
sino en el propósito trascendente de sus logros. El templo que construyó no era una demostración de ego, era un legado para las generaciones futuras, un centro de sabiduría y espiritualidad que elevaría a toda la humanidad. Sus escritos no fueron para glorificar su intelecto, sino para transmitir principios eternos que guiarían a millones de personas hacia vidas más plenas. Hill documentó este mismo patrón en figuras como John D. Rockefeller Sr., quien en sus últimos años se enfocó obsesivamente en la filantropía, creando fundaciones que transformarían la educación y la salud mundial. Andrew Carnegie dedicó la segunda mitad de su vida a morir pobre, distribuyendo su fortuna en bibliotecas, universidades e instituciones que beneficiarían a la humanidad por siglos. La sabiduría de Salomón nos revela que existe una jerarquía en la motivación. Primero buscamos riqueza, para seguridad, luego para comodidad, después para estatus. Pero los verdaderamente sabios descubren que la motivación más poderosa y sostenible es el servicio a algo mayor que nosotros mismos. Esta no es altruismo ingenuo, es estrategia avanzada. Cuando tu riqueza está conectada con un propósito que trasciende lo personal, accedes a fuentes de energía, creatividad y oportunidades que son imposibles de alcanzar cuando actúas solo por ganancia personal. El universo literalmente conspira para apoyar propósitos que elevan a la humanidad. Aunque la historia oficial presenta a Salomón como un rey inquebrantable, la realidad es que enfrentó momentos de incertidumbre profunda que habrían paralizado a líderes menores. La responsabilidad de gobernar un reino próspero, las constantes amenazas de naciones vecinas y la presión de tomar decisiones que afectarían a millones de personas generaban un nivel de estrés que pocos pueden imaginar. Napoleon Hill identificó el miedo como el enemigo número uno del éxito y dedicó capítulos completos a los 6 miedos básicos que destruyen las oportunidades humanas. Pero Salomón desarrolló un antídoto contra el miedo que va más allá de las técnicas psicológicas convencionales: la confianza absoluta en principios universales inmutables. Cuando la reina de Saba llegó para probar su sabiduría con preguntas imposibles, muchos consejeros temían que el prestigio del reino estuviera en riesgo. Salomón no mostró ansiedad porque su confianza no residía en su inteligencia personal, sino en su conexión con una fuente de sabiduría infinita. Esta confianza transformó lo que podía haber sido una amenaza en una oportunidad extraordinaria de expansión comercial y diplomática. El secreto de Salomón era entender que el miedo y la duda son señales de desconexión con principios superiores. Cuando tus decisiones están alineadas con leyes universales, justicia, generosidad, sabiduría, servicio, puedes actuar con boldness porque no estás dependiendo solo de tu fuerza personal. Hill observó que los empresarios más exitosos tenían una característica común: desarrollaban fe aplicada, una confianza práctica en principios que habían probado funcionar consistentemente. Salomón nos muestra el nivel maestro de esta práctica, una confianza tan profunda en la sabiduría universal que podía tomar decisiones complejas con serenidad y precisión. La aplicación práctica es transformadora. Cuando enfrentas decisiones difíciles, no confíes solo en tu análisis limitado. Conecta con principios eternos de sabiduría, busca alineación con propósitos superiores y actúa desde esa base sólida. El miedo se disuelve cuando tu fundamento trasciende las circunstancias temporales. Para todo hay un tiempo, y un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Estas palabras inmortales de Salomón revelan uno de los secretos más sofisticados del éxito: la maestría del timing. Mientras Napoleon Hill enfatizaba la importancia de la acción decidida, Salomón nos enseña que existe un arte superior: saber cuándo actuar y cuándo esperar. La construcción del templo no comenzó inmediatamente después de que Salomón recibiera la visión. Primero estableció la paz con las naciones vecinas, desarrolló las rutas comerciales necesarias, acumuló los recursos requeridos y preparó a su pueblo para el proyecto más ambicioso de la historia. Este periodo de preparación no fue pasividad, fue paciencia estratégica. Hill documentó cómo los magnates más exitosos tenían un timing impecable para sus inversiones y movimientos comerciales. John D. Rockefeller esperaba pacientemente las crisis que permitían adquisiciones a precios extraordinarios. Andrew Carnegie construyó su imperio eligiendo precisamente los momentos de mayor oportunidad en la industria del acero. Pero Salomón operaba en un nivel aún más sofisticado. Su paciencia no era solo estratégica, era alineada
con ritmos universales. Entendía que forzar los resultados antes del momento correcto genera resistencia y desperdicia energía. Esperaba hasta que todas las condiciones convergieran en lo que llamaría el tiempo señalado. Esta sabiduría es crucial en el mundo moderno, donde la presión por resultados inmediatos destruye muchas oportunidades extraordinarias. Salomón nos enseña a distinguir entre procrastinación basada en miedo y paciencia estratégica basada en sabiduría. La primera evita la acción necesaria. La segunda prepara las condiciones para el máximo impacto. El secreto práctico es desarrollar lo que Salomón llamó discernimiento de tiempos, la capacidad de reconocer cuando las condiciones están maduras para la acción decisiva. Esta habilidad se desarrolla a través de la observación cuidadosa, la intuición refinada y la experiencia acumulada. Cuando dominas el timín, multiplicas exponencialmente la efectividad de todos tus esfuerzos. 3000 años después de su muerte, Salomón sigue siendo el símbolo universal de la sabiduría y la prosperidad. Sus proverbios guían decisiones comerciales en Wall Street. Sus principios de liderazgo se enseñan en las mejores escuelas de negocios del mundo, y su nombre es sinónimo de riqueza. Inteligente. Este es el poder de construir un legado auténtico. Napoleon Hill dedicó su vida a estudiar y documentar los principios que crean impacto duradero. Descubrió que los verdaderos magnates no solo acumulaban fortuna, creaban sistemas, instituciones y filosofías que continuarían generando valor mucho después de su partida física. Esta era exactamente la mentalidad de Salomón. El templo que construyó no fue solo un edificio, se convirtió en el centro espiritual y cultural de civilizaciones enteras. Sus escritos no fueron solo literatura personal, se convirtieron en la base de sistemas de sabiduría que han guiado a la humanidad durante milenios. Sus innovaciones comerciales establecieron rutas de intercambio que conectaron continentes y culturas. Hill observó que las fortunas más grandes y duraderas pertenecían a quienes pensaban en términos de generaciones, no solo de años. Rockefeller creó estándares industriales que definieron el siglo XX. Carnegie estableció instituciones educativas que siguen formando líderes mundiales. Ford desarrolló sistemas de producción que transformaron la economía global. La diferencia entre éxito temporal y legado duradero es la mentalidad con la que construyes. Salomón no preguntaba qué me beneficia a mí, sino qué elevará a la humanidad por generaciones. Esta perspectiva expandida atraía recursos, talentos y oportunidades imposibles de alcanzar con motivaciones más limitadas. El principio transformador es este: cuando construyes algo que trasciende tu existencia personal, accedes a un nivel de apoyo universal que multiplica infinitamente tu capacidad de creación. Tu legado no es lo que dejas cuando mueres, es lo que construyes mientras vives, que continuará creando valor eternamente. Llegamos al momento culminante de nuestra jornada, la revelación completa de la sabiduría secreta que conecta a Salomón con Napoleon Hill y que puede transformar completamente tu relación con la abundancia, el éxito y el propósito de vida. El secreto no es un principio único, sino una sinfonía de elementos que funcionan en perfecta armonía. Sabiduría primero, riqueza como consecuencia, mente maestra para multiplicar capacidades, fe aplicada para materializar visiones, persistencia inteligente para superar obstáculos, generosidad estratégica para crear ciclos de abundancia, poder de la palabra para moldear realidad, propósito trascendente para sostener motivación, confianza en principios universales para vencer miedos, timín perfecto para maximizar impacto, y legado duradero para crear significado eterno. Pero existe un hilo conductor que une todos estos elementos: la comprensión de que la prosperidad auténtica no es algo que obtienes, sino algo en lo que te conviertes. Salomón no se volvió rico y luego sabio. Desarrolló sabiduría, y la riqueza fue la expresión natural de esa transformación interna. Hill descubrió que todos los magnates genuinos habían pasado por una metamorfosis fundamental. Dejaron de ver la riqueza como algo externo que debían conquistar y comenzaron a verla como algo interno que debían expresar. Esta es la diferencia entre los que luchan por el dinero y los que atraen abundancia naturalmente. La fórmula secreta se revela así: cuando alineas tu ser con principios universales de sabiduría, servicio y creación de valor,
te conviertes en un canal a través del cual la abundancia fluye naturalmente. No tienes que perseguir la riqueza te persigue a ti porque te has convertido en alguien que naturalmente crea y multiplica valor donde quiera que esté. Esta es la sabiduría secreta del rey Salomón, validada por la investigación de Napoleón Hill. La prosperidad es el reflejo externo de la riqueza interna. Desarrolla el ser, y el tener se manifestará automáticamente. Hemos llegado al final de nuestra jornada extraordinaria por la sabiduría secreta del rey Salomón, revelada y amplificada por los principios inmortales de Napoleón Hill. Espero que esta exploración haya encendido una nueva perspectiva en tu mente sobre el verdadero poder de la sabiduría y cómo puede convertirse en la llave maestra hacia tu propia prosperidad ilimitada. Lo que acabas de descubrir no es solo información histórica, es un blueprint completo para transformar tu relación con el éxito, la abundancia y el propósito de vida. Los principios que hemos explorado han funcionado durante 3 milenios y seguirán funcionando porque están basados en leyes universales que trascienden el tiempo, la cultura y las circunstancias. Ahora tienes en tus manos el mismo código que convirtió a un joven príncipe en el hombre más rico y sabio de su época, y que llevó a hombres ordinarios del siglo XX a crear fortunas extraordinarias. La pregunta no es si estos principios funcionan. La historia ha probado que sí funcionan. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicarlos consistentemente en tu vida? Si este contenido ha resonado con tu alma y sientes que estás listo para implementar esta sabiduría ancestral en tu jornada personal, déjame tu like para saber que este mensaje ha tocado tu corazón. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque tenemos más secretos milenarios esperando ser revelados. Comparte este video con alguien que necesita descubrir estos principios transformadores. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál de los principios de Salomón y Hill resonó más profundamente contigo? Tu perspectiva es valiosa y puede inspirar a otros en su camino hacia la prosperidad auténtica. Hasta el próximo video, y que la sabiduría y la abundancia ilimitada sean tus compañeras constantes en esta gran aventura de la vida.